Hello. Terminamos con los efectos de la obligación resolutoria, abogada. Terminamos el artículo 1382. Artículo 1382. Muchas gracias. Miren que es que siempre les pido, les ayuda, porque me confundo con los de la mañana. 1382. Ok. Vamos a... ¿Cuál fue el último tema? Vimos la condición resolutoria expresa. ¿En qué artículo? 1300. ¿1300 qué? No es 1382. Lo último 1300. fue efectos retroactivos. ¿No es 1386? No, abogada. ¿En cuál nos quedamos? 1300. 1382, sí, ya gracias, ya lo encontré. Muchas gracias. Entonces, vimos el caso de la obligación, les explicamos, estamos en el principio en el concepto de retroactividad, vimos los efectos de la obligación condicional de dar, el concepto de retroactividad, cuáles son los efectos de la condición suspensiva pendiente, y vimos que el artículo 1382 atenúa el rigor del principio de retroactividad según que la obligación sea bilateral o unilateral. Les expliqué el caso de obligación bilateral, ¿verdad? De la obligación bilateral, y les expliqué también el caso de la obligación unilateral y el caso de la obligación de hacer y de no hacer, ¿verdad? Que eso depende de los tribunales de la República, porque se toma en consideración que al final lo que hacen es indemnizar los daños y perjuicios. Luego, entonces, pasaríamos al artículo 1383. ¿Estamos bien? Sí, abogada. Muy bien. Miren, hemos venido estudiando hasta esta fecha para que ustedes vean que el derecho no está escrito en piedra. Hemos venido diciendo que mientras la condición la obligación condicional suspensiva o la obligación esté en suspenso, no hay acreedor, no hay deudor. Yo como deudora no soy deudora porque el acreedor no ha cumplido la condición. El que cumple la condición, el comprometido con la condición, no es acreedor porque todavía no ha cumplido la misma. Entonces, eso es lo que hemos venido aprendiendo. Esa es la regla general. Sin embargo, el artículo 1383 nos viene a tirar al suelo, se puede decir, todo lo que hemos venido estudiando hasta este momento. El artículo 1383 reza: el acreedor puede, antes del cumplimiento de las condiciones, el acreedor, antes de que se cumpla la condición, ejercitar las acciones procedentes para la conservación de su derecho. Y luego dice: el deudor puede repetir lo que en el mismo tiempo hubiese pagado. Entonces, se dijo, vuelvo a repetir, que en tanto esté pendiente la condición, la obligación de dar la cosa ofrecida no existe todavía, ni puede exigirse su cumplimiento. Sin embargo, en el tiempo en el que está pendiente la condición, el acreedor puede solicitarle al juez cuantas medidas sean necesarias para la conservación de su derecho. Estos actos conservativos que el artículo 1383 llama acciones, no son otras que el poder exigir judicialmente al deudor que rinda fianza, prenda o hipoteca. ¿Para qué? Para salvaguardar el derecho del acreedor, ya que puede suceder que el obligado, para no cumplir con la obligación, pueda ocultar la cosa ofrecida o desmejorarla. Yo, hijo, te vas con la condición de que te gradúes de abogado, te dono la casa. Pues dice la ley que aunque el acreedor no es todavía el acreedor, puede perfectamente pedir, ejercer acciones y exigir judicialmente, por ejemplo, que yo hipoteque, podría ser que hipoteque la casa a favor de él, o que ejercer, dar una prenda, dar una garantía. El fundamento de estas medidas, ¿cuál es?
¿En qué radican estas medidas de conservación? En que si bien, ¿verdad?, la persona en cuyo favor está constituida la obligación condicional es un acreedor, podríamos decir, eventual, lo cierto es que hasta cierto grado tiene un derecho o tiene una expectativa que puede llegar a ser dueño definitivo si la condición se cumple, ¿verdad? De ahí que la ley concede los medios necesarios para la efectividad de ese derecho. Entonces, ese es el artículo 1383, y luego dice el párrafo segundo del artículo 1383 que el deudor puede repetir lo que en el mismo tiempo hubiese pagado. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el deudor que paga en el tiempo que estuvo pendiente la condición, pongan atención a esto porque esto les va a venir en el examen. Párrafo segundo del 1383. El deudor puede repetir lo que en el mismo tiempo hubiese pagado. Quiere decir que el deudor que paga en el tiempo que estuvo pendiente de la condición tiene derecho a exigir lo pagado. ¿Qué significa esto? Tiene derecho a que se le devuelva lo pagado. ¿Por qué? Porque como lo dejamos dicho, mientras esté pendiente la condición, el deudor no debe nada. De ahí que el pago que realice es un pago indebido. Por ejemplo, me obligo a pagar 1000 lempiras a Pedro si no contrae matrimonio con María. Pedro me convence y me dice, mire, doña Alda, no se preocupe, yo no me voy a casar con María, etcétera, etcétera. Le prometo, deme los 1000 lempiras. Le entrego los 1000 lempiras porque me promete que no se va a casar con María. Pero Pedro, violando su palabra, se casa con María, que es lo que me dice la ley, que yo tengo derecho a exigirle que devuelva el dinero, ¿verdad? Eso es lo que dice así simplemente el artículo 1383. ¿Cómo reza el artículo 1384? Le voy a pedir a Ana Delcy Zavala Flores, por favor. Ana Delcy Zavala Flores, por favor. Ana Delcy. Deli, por favor. Gracias. 1304. Sí. Cuando las condiciones fueran puestas con el intento de suspender la eficacia de la obligación de dar, se observarán las reglas siguientes. En el caso de que la cosa mejore o se pierda o deteriore pendiente la condición. Número 1. Si la cosa se perdió sin culpa del deudor, quedará extinguida la obligación. Número 2. Si la cosa se perdió por culpa del deudor, éste queda obligado al resarcimiento de daños y perjuicios. Entiéndase que la cosa se pierde cuando perece, queda fuera del comercio o desaparece de modo que se ignora su existencia o no se puede recobrar. Número 3. Cuando la cosa se deteriora sin culpa del deudor, el menoscabo es de cuenta del acreedor. Número 4. Deteriorándose por culpa del deudor, el acreedor podrá optar entre la resolución de la obligación o su cumplimiento con la indemnización de perjuicios en ambos casos. Número 5. Si la cosa se mejora por su naturaleza o por el tiempo, las mejoras ceden en favor del acreedor. Número 6. Si se mejora a expensas del deudor, no tendrá otro derecho que el concedido al usufructuario. Excelente, abogada Anadeli. Por favor, Kevin Modesto Mena, léame el 1385. Kevin Modesto Mena. Díaz, ¿me escucha? Claro que sí, Kevin. Sí, bueno, artículo 1385. Cuando las condiciones tengan por objeto resolver la obligación de dar, los interesados, cumplidas aquellas, deberán restituirse lo que hubiese percibido. En caso de pérdida, deterioro o mejora de la cosa, se aplicarán al que deba hacer la restitución las disposiciones que, respecto al deudor, contiene el artículo precedente. Muchísimas gracias. Sí, continúe. Ok. En cuanto a las obligaciones de hacer y no hacer, se observará respecto a los efectos de la resolución lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 1382. Muchísimas gracias, abogado Kevin, muy amable. Miren, el artículo 1384 y el artículo 1385 nos dan las reglas para el caso de mejora, pérdida o deterioro de la cosa, pero ¿cuándo? Cuando está
pendiente la condición. Permítanme que me hace falta un marcador. Denme un segundo. Muy bien, muchas gracias. Entonces, las reglas para el caso de mejora, pérdida o deterioro de la cosa. ¿Pero cuándo? Cuando está pendiente la condición. Entonces, volvemos a lo mismo. Mientras la condición no se cumple, esto es, en tanto el evento o suceso no acontezca, puede suceder, esto es bien importante, que en ese tiempo la cosa, por favor, Karen, la cosa se mejore, se pierde, se pierda o se deteriora. Y a ese efecto, el código en el artículo 1384 dicta 6 reglas. ¿Con qué objeto? Con el objeto de determinar la responsabilidad por los riesgos de pérdida o deterioro de la cosa y determinar a favor de quién acceden sus mejoras. En ese lapso que está, ¿verdad? En ese lapso en que no acontezca, en ese tiempo en que el evento o suceso no acontezca, le puede suceder cualquier cosa al objeto de la obligación. Entonces, estas reglas, esto también es bien importante, y se los digo, chicos, porque tengo exámenes que realmente andan totalmente perdidos, y tienen que andar totalmente perdidos porque seguramente no vienen a clase, pero hay un examen que es el que me causó más dolor porque son estudiantes que vienen a clases. Estas reglas que acabamos de decir es sobre la responsabilidad en obligaciones de dar cosas específicas o cuerpo cierto. O sea, estas reglas no se utilizan en género. Estas reglas que acabamos de leer en el artículo 1384 se utilizan en la responsabilidad de obligaciones de dar, pero ¿de dar qué? Especie o cuerpo cierto, ¿verdad? Ya sabemos que las obligaciones de género o genéricas, cuando la cosa se pierde, el deudor cumple dando otra del mismo género y calidad, ¿verdad? Pero el problema viene cuando la obligación es de dar cosa determinado, cuerpo cierto, y esa cosa determinado, cuerpo cierto, se pierde y se deteriora, entonces la responsabilidad del deudor cambia. ¿Por qué? Porque la ley lo dice claro, el acreedor no está obligado a recibir una cosa distinta de lo pactado. Recordemos el concepto de especie o cuerpo cierto, aquellas a que se debe determinadamente un individuo de una clase o género determinado. Por tanto, el deudor no puede entregar una cosa distinta a la específicamente determinada, ni el acreedor está obligado a recibir cosas diversas de la que determinadamente se le debe, aun cuando haya pretexto de ser de igual o de mayor valor. Recordemos también, esto es bien importante, siempre estoy recalcando en lo mismo, recordemos también que las obligaciones de cuerpo cierto, el deudor está obligado a conservar la cosa con el debido cuidado. ¿Para qué? Para que esa cosa no se deteriore o no se menoscabe. Y esto debe de hacerse ¿cuándo? Mientras no se haya entregado la cosa debida. Lo dice la ley claramente. Pues bien, esta misma doctrina se aplica a las obligaciones condicionales de dar cuando las condiciones fueron puestas, como dice el artículo 1384, con el intento, esta misma, vuelvo a repetir, esta misma doctrina se aplica en las obligaciones condicionales de dar, cuando las condiciones fueran puestas, como dice el artículo 1384, con el intento de suspender la eficacia de la obligación de dar. Y para el caso de que la cosa se mejore, se pierda o se deteriore, ¿cuándo? Cuando está pendiente la condición. Bueno, vamos a analizar el artículo 1384. La primera regla. Si la cosa se perdió sin culpa del deudor, quedará extinguida la obligación. Yo creo que esta regla se
¿Se entiende? Si tomamos en cuenta el artículo 1461. Pongan atención a esto. El artículo 1461. ¿Cómo reza este artículo? Reza, siempre que la cosa se pierda en poder del deudor, se presumirá que la pérdida ocurrió por su culpa y no por caso fortuito. Artículo 1461. Siempre que la cosa se pierde en poder del deudor, se presumirá que la pérdida ocurrió por su culpa y no por caso fortuito, salvo pacto en contrario. Esto significa, ¿qué significa? Esto significa que cumplida la condición, el acreedor, al reclamar judicialmente la cosa debida, tendrá a su favor una gran presunción. ¿Y cuál es? Tendrá a su favor la presunción de que la cosa se perdió por culpa del deudor. ¿Por qué? Porque así lo establece la ley en el artículo 1461. Y al existir esa senda presunción que la cosa se perdió por culpa del deudor, ¿qué va a pasar? Esa presunción obliga al deudor a probar ¿qué? A probar el caso fortuito. ¿Para qué? Para que la obligación se extinga y no pague indemnización. Entonces, ¿qué pasa? Si el deudor prueba que la cosa se perdió por caso fortuito o fuerza mayor, esto es que se perdió sin su culpa, entonces se aplicará lo dispuesto en esta primera regla que estamos comentando en consonancia con el artículo 1460 del mismo código. ¿Qué dice el artículo 1460? Quedará extinguida la obligación que consiste en entregar una cosa determinada, especie o cuerpo cierto, cuando ésta se perdiere o destruyere sin culpa del deudor, y ahí viene lo más importante, y antes de haberse constituido en mora, porque ya sabemos hasta la vastedad que cuando se incurre en mora, el caso fortuito, fuerza mayor, no vale. Aunque se haya perdido la cosa por caso fortuito, aunque se haya deteriorado, el caso fortuito no tiene ningún valor legal si el deudor se encuentra constituido en mora. Ahora bien, si la cosa se perdió sin culpa del deudor, pero la condición se cumplió, pongan atención a esto, la cosa se perdió sin culpa del deudor, pero la condición se cumplió, entonces dice la ley, corresponderá al acreedor todas las acciones que el deudor tuviera contra terceros por razón de la misma cosa. ¿Dónde dice eso? Lo dice en el artículo 1464. O sea, cuando la condición se cumple y esa cosa se perdió sin culpa del deudor, no estamos hablando de caso fortuito ni fuerza mayor, estamos hablando que la cosa se perdió y el deudor no tuvo ninguna culpa. Entonces, la condición se cumplió. La condición se cumplió, pero bueno, se perdió la cosa objeto de la obligación. Hijo, te voy a donar el auto que acabo de comprar por X condición. Entonces, resulta que yo tenía ese carro último modelo asegurado con full seguro contra robo, seguro contra esta, seguro contra lo otro, pero me lo roban. Mi hijo se gradúa de abogado. ¿Qué le voy a entregar? No tengo que entregarle. ¿Por qué? Porque la cosa se perdió. Pero probé que la cosa se perdió realmente sin mi culpa. Claro, tengo que probar que se perdió sin mi culpa. Y entonces, ¿qué le voy a dar? Entonces le dice la ley, si la cosa se perdió sin culpa del deudor, pero la condición se cumplió, se graduó de abogado, entonces corresponderán al acreedor. ¿Quién es el acreedor? Mi hijo. Todas las acciones que el deudor tuviere contra terceros por razón de la misma cosa. ¿Dónde está establecido eso? En el 1464. Entonces, si yo debía entregar una cosa que tengo asegurada y esta cosa se pierde por un incendio, por ejemplo, por un robo, un hurto sin mi culpa, el acreedor, no yo deudora, sino el acreedor,
tiene derecho a cobrar la indemnización del seguro. Quiere decir que el seguro, aunque lo compré yo y fui yo la que aseguró, no me corresponde a mí, sino que le corresponde al acreedor, que en este caso sería mi hijo. La casa se quemó, un cortocircuito, no tuve nada de culpa. Bueno, esa casa estaba asegurada en tantos millones, pues esos millones no me corresponden a mí, sino que le corresponden a mi hijo. Por favor, si no entienden, pregunte. Abogada Caguas. Dígame, Alejandro Antonio. Una consulta. Entonces, en este caso, digamos, como usted mencionó de la casa, no debería restablecerse, por ejemplo, yo a usted le digo de que me lleve un caso y por el pago del caso, yo le voy a dar mi casa, por ejemplo. Y, como usted menciona, se quema la casa y en mi casa la tuviese asegurada. En mi casa ya la tuviese asegurada, entonces... Ya no tenés con qué pagarme. Exactamente. Entonces, el seguro, ¿yo lo tendría que reclamar para dárselo a usted o bien, estableciéndose el contrato, la cláusula, usted podría ir a reclamar el seguro? Esto es lo que mi duda. Según el artículo 1464, si no tuviste nada que ver con el incendio, dice si la cosa se perdió sin culpa del deudor, pero la condición se cumplió, te gané el caso. ¿Ok? Jamás agarraría un caso que me pagues un bien inmueble, pero vamos, el ejemplo es válido, ¿ok? Es un ejemplo, es un ejemplo. Sí, yo lo sé, mi amor. Entonces se quemó la casa, pero tú no tuviste nada que ver y se comprobó, llegaron los bomberos y dijeron, no, fue un cortocircuito, se quemó. Pero ya, entonces ya abogada, ya no tengo con qué pagarle. Lo primero que te voy a preguntar, ¿y el seguro de la casa? ¿Esta casa era buena casa? ¿Dónde está el seguro? Bueno, pues el seguro me corresponde a mí, porque yo soy la acreedora y tú eres el deudor. Por eso dice, se perdió sin culpa del deudor, pero la condición se cumplió. Sí, si me gana el caso, te gané el caso, entonces corresponderá al acreedor, a mí, todas las acciones que el deudor, todas tus acciones que corresponden contra terceros, por razón de la misma cosa, tal como lo establece el artículo 1464. Muy buen ejemplo, Alejandro. Dígame, mi amor. Pues ahí te voy a buscar algún bien para embargártelo y que me pagues, porque a mí me pagan. No es el caso, mi amor. No es el caso. Si no tienes seguro, ¿con qué me vas a pagar? No me puedes pagar y por deuda no hay cárcel. ¿Ok? La cárcel por deuda fue derogada hace muchos años. La cárcel por deuda, aunque el SAR puso unas disposiciones en este gobierno que acaba de pasar que por deuda había cárcel, pero eso está derogado desde hace años. Pues no me pagas, mi amor, así de sencillo. Segunda regla, si la cosa se perdió por culpa del deudor, queda obligado al resarcimiento de daños y perjuicios. Este resarcimiento, esto es bien importante, solo tiene lugar si la obligación se hace exigible como consecuencia del cumplimiento de la condición. Quiere decir que si no se ha cumplido la condición, entonces el resarcimiento de los daños y perjuicios no es resarcible de la condición suspensiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque debemos de recordar que pendiente de la condición nada se debe. Por esta circunstancia no puede atribuírsele mora al deudor, porque estando pendiente de la condición no se concibe que éste pueda incurrir en algún retardo, ¿verdad? Entonces, y luego enseguida dice la regla segunda, entiéndase que la cosa se pierde cuando perece, cuando queda fuera del comercio de los hombres, o desaparece de modo que se ignora su existencia o se puede recobrar. Y luego dice, una cosa perece cuando se destruye físicamente o no sirve para el fin que se tuvo en mira. Una cosa queda fuera del comercio de los hombres, por ejemplo, cuando es embargada por un tercero estando pendiente de la condición, o cuando es prohibida su circulación por actos de autoridad. Una cosa desaparece de modo que se ignora su existencia, como el caso de un robo, ¿verdad? Me robaron el carro, se desapareció el carro. Una cosa no se puede recobrar cuando es irreivindicable. Por ejemplo, las cosas adquiridas en subasta pública son cosas irreivindicables. Esas no se pueden recobrar. Vamos a la tercera regla.
A esta tercera regla se le aplica lo dicho para la pérdida de la cosa debida que alude a la primera regla. Por lo tanto, no lo voy a explicar porque se le aplica la misma explicación de la primera regla. La cuarta regla, si la cosa se deteriora por culpa del deudor, el acreedor podrá optar entre la resolución de la obligación o su cumplimiento, con más la indemnización de daños y perjuicios en ambos casos. Vuelvo a repetir, si la cosa se deteriora por culpa del deudor, el acreedor podrá optar en que se resuelva el contrato entre la resolución de la obligación o su cumplimiento. No dice y, dice o, que se resuelva o que se cumpla. Y aparte de eso, que se le indemnice daños y perjuicios. Entonces, según esta regla, el acreedor tiene dos acciones. Una, la de pedir la resolución del contrato con indemnización de daños y perjuicios. Otra, la de exigir su cumplimiento respecto a la parte no deteriorada, podríamos decir, de la cosa. Exigir el cumplimiento si la cosa no se deterioró completamente sobre la cosa no deteriorada, pero siempre con la indemnización de perjuicios correspondientes al deterioro de la cosa. O sea, cuando se exige el cumplimiento es cuando la cosa no se ha deteriorado, no se ha destruido pues, totalmente. Entonces, esa es la cuarta regla. La quinta regla, si la cosa se mejora por su naturaleza o por el tiempo, las mejoras ceden en favor del acreedor. Cuando una cosa se mejora por su naturaleza, ¿se acuerdan de la accesión? ¿Cuáles son las formas de accesión? Derecho de bienes, derecho de cosas, así se llama derecho de bienes, derecho de cosas. ¿Cuáles son las formas de accesión? Dice, la cosa se mejora por su naturaleza o por el tiempo. Las mejoras ceden en favor del acreedor. Una cosa se mejora por naturaleza, por accesión. Eso está establecido en el artículo 634 del Código Buenos Civil. días, abogada. Buenos días, ¿por su naturaleza o por destinación o...? No. Te estoy diciendo, la cosa se mejora por su naturaleza y le estoy dando de ejemplo la accesión. Y les pregunto, ¿cuáles son las formas de accesión? Abogada, el aluvión. Qué linda, el aluvión y la abulsión. Aluvión y abulsión. Aluvión es el retiro lento y desapercibido de las aguas, como el lago de Yohoa. Antes llegaba hasta la carretera. Yo recuerdo cuando era estudiante, yo quería que mi papá supiera que yo era una gran estudiante, iba a ser una gran abogada. Ya mi padre está muerto. Y le decía yo, ay papá, mire qué gran aluvión el que se ha hecho a la orilla del lago de Yohoa, porque el lago se había ya retirado. Bueno, si ahora estará más que retiradísimo. Todas esas tierras que van quedando libres, todo eso es aluvión. Y entonces, ¿a qué accede ese aluvión? A esas tierras accede a los linderos vecinos. ¿Cuál es la abulsión? Es cuando un pedazo de tierra se desprende abruptamente de un predio y se pega a otro predio. Entonces el otro predio crece. Ahí hay leyes que el dueño de la tierra tiene un año para irla a recoger. Aluvión y abulsión es una forma de acrecer. Entonces, esa es una forma en que la cosa se mejora por la naturaleza y esas figuras las pueden encontrar en el artículo 634 del Código Civil. Y una cosa se mejora por el tiempo, por ejemplo, por el mayor valor. Cuando compras, por ejemplo, antes las acciones de la Coca-Cola costaban 50 centavos. 50 centavos eso de dólar. Eso costaban las acciones de la Coca-Cola. Imagínense ustedes cómo mejoraron esas acciones con tantos dependientes de la Coca-Cola. Y la sexta regla es, si la cosa se mejora a expensas del deudor, no tendrá otro derecho que el concedido al usufructuario. ¿Cuáles son las reglas concedidas en el usufructuario? Ustedes las van a encontrar en el artículo 780 del Código Civil, que reza, dice el 780, el usufructuario no tiene derecho a pedir cosa alguna por las mejoras que voluntariamente haya hecho en la cosa fructuaria, pero le será lícito alegarlas en compensación. ¿Qué está diciendo eso? Dice que si yo doy, por ejemplo, cuando dice, si la cosa a expensas del deudor, no tendrá este otro derecho que el concedido al usufructuario. Le digo a Mario,
te voy a dar en usufructo esa casa de campo, allá en Valle de Ángeles, te lo voy a dar por 5 años. Y viene Mario, se pasa y va a sus fines de semana a su casa de campo y de repente dice, le voy a hacer una piscina, o tiene un usufructo, ya sabemos, el disfrute, uso y goce de una cosa, no tiene el derecho de dominio y propiedad, el derecho de usufructo es un derecho real limitado. Entonces, viene y dice, voy a construir una piscina, o viene y le pone a los baños un jacuzzi, o viene y en vez de una piscina pone una fuente, y se le acaba el usufructo y me dice, abogada, pues Mario, le digo, ya entrégame la casa, ya te disfrutaste 5 años en usufructo. Ah, no, me dijo, pero ahora me tiene que pagar. Yo le mandé a hacer piscina a la casa, o yo le mandé a hacer una fuente a la casa, o yo cerqué la casa y le dice la ley Neles Caneles, artículo 780, lo único que podemos hacer es compensar. Sí, tú le hiciste una fuente, pero se me deterioró ¿cómo se llama? El mueble de cocina. Tú me hiciste una piscina, sí, pero se cayó el muro o el cerco. Entonces le dice la ley, no se tiene que pagar, sino que lo que se tiene que hacer es compensar. Preguntas. Ya no hay, ¿verdad? Hasta ahí hoy voy a dejar marcado. Hasta ahí llegamos. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Dudas? Por favor. No, creo que estamos Bueno. bien por el momento. Miren, ven. Les voy a dar un consejo bien sano. ¿Ok? Se los doy de corazón. Miren, lo que más me produce tristeza en mi vida, aunque ustedes no lo crean porque yo soy docente de corazón, lo que más disfruto en mi vida es formar profesionales dignos, honestos, decentes y con amplio conocimiento. Lo que más me afecta a la vida es ver una mala nota en un estudiante mío. No en un estudiante, no, en un alumno mío. Y me afecta porque la primera que se cuestiona soy yo. Y me empiezo a hacer un montón de preguntas. Yo les dije desde el primer día que esta clase era una clase compleja, que es tan profunda y tan extensa que iban a veces sentir deseos de salir corriendo. Yo me fui a especializar a Europa en derecho civil daños y me fui a especializar porque no entendía. A mí mi maestro no me enseñó absolutamente nada. Y les voy a decir, esta materia es la que abrió el éxito y los conocimientos de mi vida profesional. Si tú sacas mala nota, no te vayas a desanimar, porque tienes la oportunidad de hacer reposición, ¿ok? La reposición es un derecho y yo jamás voy a vulnerar derechos a nada. Por Dios, soy máster en Derechos Humanos y Desarrollo. Número 1, no te desanimes. Aunque saques 0, no te desanimes. Porque yo he tenido estudiantes que han tomado este consejo y han sacado 0 en el primer parcial y han superado su nota grandísima y altamente en la reposición. ¿Ok? Yo no hago reposición con alumnos que han pasado después de 65. Si eso es vulnerar, pues vulnero. Porque la interpretación de esa disposición está, algunos la interpretamos de un modo, para mí una persona que está quedada es una persona aplazada. Se le aplica la mejor para subir su nota cuando tiene menos de lo establecido por la ley, por las normas académicas. Examen de reposición, si sales aplazado, lo puedes hacer, ¿ok? Así que no te desanimes. Miren, ¿ven? Les voy a dar la pauta del examen. Fíjense ustedes que el primer examen que tengo aquí, que es el de esa casi todo mundo lo sacó bien, ¿verdad? Que el artículo 1300, el fundamento artículo 1369, era una excepción y lo absuelve porque hay una senda presunción que se le condonó la deuda. Lo mismo con el recibo del último pago del débito correspondiente al quinto plazo, se presentaba el quinto recibo y quedaba absuelto de toda responsabilidad.
Eso lo respondieron los estudiantes que lo comprendieron. En la segunda pregunta de este artículo, de este problema número 1, me pusieron que tenía que haber moderación de la pena. Por el amor de Dios, estoy en el mismo tema, ¿verdad? Estoy en el mismo tema del artículo 1369. El segundo es la teoría del riesgo. Hasta les hice la pregunta, que según el Código Civil, ¿quién correrá con el riesgo de pérdida? Ahí hubo grupos brillantes que me analizaron. No solamente me pusieron, pues corre con el riesgo fulana de tal, Berta. No, no se trataba de eso. Tienes que hablar, se trata de la teoría del riesgo, pero para analizar el riesgo también tienes que analizar el caso fortuito, ¿verdad? ¿A dónde se fundamentaba? Se tenía que realizar la teoría del riesgo, el caso fortuito y fundamento básico, artículo 1353. El tercer problema, casi todos pusieron culpa lata. Cuidado, cuidado, porque acuérdense ustedes que la culpa lata, los romanos la equiparaban al dolo. Y aquí, en el ejemplo que les puse, era que esta gente actuó con una negligencia inexcusable, pero les dije es negligencia. Cuando uno habla de dolo, no podemos obviar, y se los expliqué, que en el dolo siempre va la intención de causar el daño. Esa respuesta, aunque pusieron culpa lata, para mí, mi criterio personal es una culpa leve, pero no lata, porque aquí no hubo intención de ahogar a la gente, ni que el barco se hundiera. Cuidado con eso, pero aún así se las puse bien. Es la culpa lata, leve, artículo 1360, 1366, segundo párrafo. El cuarto caso, ¿de qué se trata? Luisa, para que le diseñe una vivienda en el contrato de compraventa. O sea, algunos se salieron del texto, esto es mora, en las obligaciones de hacer. Un gran número la respondió muy bien. Y la mora en las obligaciones de hacer, el artículo 1357, 1365. Les puse el ejemplo. En la compraventa, el comprador no incurre en mora de pagar el precio si el vendedor no cumple o se hallan a cumplir su obligación de entregar las cosas, ¿ok? Y la obligación debe de ser exigible. Ahí no había mora. Si no me pagas, no me entregas. Si no me entregas, no te pago. Este es mora en las obligaciones de hacer. Ahora vamos, el cuarto es mora en las obligaciones de hacer. El quinto, ahí es el 1357, 1365. El quinto, que Zoe le vende una casa a Beatriz, ¿verdad? Y que no cumple con el pago pactado. Ahí es contrato no cumplido, artículo 1356, non ad impleti contrato. Si no me entregas la casa, no te tengo que pagar, y si no me pagas, no te entrego la casa. Esa era el non ad impleti contrato. El 6 me dio un dolor en la vida. Por ejemplo, hay alumnos que ¿cómo decirles? No basta con que me digan, esto es rebus sic stantibus, en donde dice, se proponga la revisión del contrato, ya que han surgido circunstancias nuevas que alteran las condiciones que se tenían al momento de constituirse la obligación. Está bien, rebus sic stantibus, pero en este caso, para mí, faltó análisis a este examen. Luego, el número 7, el artículo 1352, numeral 2, cuando que es mora del deudor. Se salieron del contexto, la mora del deudor. No llevó los sacos para almacenar la cosecha del café. No. ¿En qué incurrió el deudor? Incurrió en mora. Hubo muy buenas respuestas que me dijeron, tendrá que pagar el daño emergente, sería el valor de los sacos, y el lucro cesante sería lo que dejó de percibir por no poder embolsar el café. Hay notas muy buenas. Y la última es, que esa casi todos la sacaron buena, que es la acción revocatoria pauleana, que es el artículo 1370. Ok. Entonces, 1370. Entonces, el grupo
el grupo de, permítame un momento, el grupo de Kevin, Mónica, Melanie, David, Rigoberto y Stephanie Nicole sacaron 80%. Me siento muy orgullosa de ustedes. Gracias. Sacar 80% en obligaciones es como sacar 150. María José, Victoria Isabel, Carla Daniela, Johanny Marlene y Andrea Nicole sacaron 80% también. Bartolomé, Isabela, Eunice, Yarlen Elizabeth y Abril Montserrat Vaca sacaron 80% también. Christopher David, Andrea Raquel, Doris Araí, Adilia Nalí y Yajaira Suyapa, 80%. El alumno Roberto Gabriel Girón López, que lo hizo solo, sacó 75%. Y hay un examen que me encantó, pero de encantarme. ¿Dónde está Kevin? Kevin. Ay, solo Aquí falta. estoy, abogada. Enséñate, quiero conocer. Permítame, es que estoy en mi cuarto. Ok, no te preocupes. Kevin hizo un excelentísimo examen. Kevin sacó 85%. Excelente examen. Sandy Patricia, felicidades, Kevin. Sandy Patricia, Cintia, Aleida y Evernoel también hicieron excelentísimo examen, 85%. Linda Argentina, Susan Melissa y Emily Paola sacaron 75%. Ana Isabela, Liz Natalia, Stephanie y Marvin Javier sacaron 75%. Alejandra Muriel, Cherin, Ana María, Álvaro Josué y Francis Yulisa sacaron 75%. Walter Antonio, Reina Araceli, Germán Daniel, Diego Enrique y Katia Dariela sacaron 80%. Hicieron un excelente examen. Astrid Fernanda, Isis Nicole, Alexa Guadalupe, Senia Yamilet y Litsi María también excelente examen, 80%. Tengo también a Roberto Gabriel Girón López, que hizo su examen solo, tiene 75%, pero muy buen examen también. Y luego tengo a Ana, a Diana Lisbeth, Doris y a Stephanie Claudette, que sacaron 65%. Y luego tengo, por respeto, voy a decir los números de cuenta. 2019, 100, 69, 77. 2018, 103, 22, 30. 2019, 10, 31, 049. 2019, 100, 71, 65. Y 2019, 103, 25, 94, sacaron 50%. Y luego, que este es el examen que más me duele en el corazón, porque son estudiantes que vienen y me pregunto qué pudo. De hecho, vamos a tener otro día una conversación sobre este tema, porque andan totalmente desviados. Número de cuenta 2003, 100, 2286, 2004, 101, 1110 y 100, 1434, que sacó 40%. Esos son los resultados. ¿Hay alguna persona que no, algún grupo que no haya llamado? Están todos. Ok, chicos. Ánimo y con valor. ¿Cómo te llamas? ¿Quién envió el correo? A veces se van a correos no deseados. Dime quién envió el correo. ¿Cuál es tu correo institucional? Ajá. Ok. Ok. Perla, ¿me puedes hacer un favor? Porque a veces se van a correos no deseados. ¿Me lo podrías reenviar con la captura, ok, de la hora en que enviaste el examen? ¿Quién más no recibió, grupo no recibió su examen? Anadeli Zavala. Anadeli, ¿cuál es tu correo? ADZavala @ minúscula. ¿Minúscula sí. o mayúscula? Zavala. Ok, muy bien. Entonces, Perla y Adela me reenvían con la captura de la hora
por favor me envían el examen. Ok, mis amores, las personas que sacaron esos 3 exámenes bajos, esos 3 exámenes bajos, el viernes voy a reunirme con cada grupo, ¿ok? Vamos a reunirnos y vamos a platicar y vamos a discutir el examen. Los quiero mucho, chicos, bendiciones, felicidades, sacaron notas lindas. Pero en el segundo parcial tienen que subirlas un poquito más. Nos vemos, bendiciones. Bye, bye. Bendiciones, abogada, gracias.